Quiero agradecer antes de empezar con la charla a Audiápolis por la gentil invitación nuevamente. Es la segunda oportunidad que participo, ojalá que no sea la última, desde luego. Y sumamente agradecido por esta invitación para compartir algunas ideas, alguna experiencia que he adquirido como consecuencia de dedicarme también, además de la docencia, al litigio, ¿no? Entonces, hoy nos corresponde abordar un tema esencial para los abogados litigantes, para los fiscales y para todo aquel profesional que se dedica a asumir la competencia para llevar un caso. Digamos, la teoría del caso se exige que se elabore tanto por la fiscalía como por el abogado defensor del imputado, del actor civil, del tercero civil, y también, como ustedes saben, ya las personas jurídicas también pueden ser incorporadas como penalmente responsables, aunque sea responsabilidad administrativa, pero también deben hacer. Porque la teoría del caso no es más que darle una mirada estratégica a lo que se tiene en un caso determinado. Yo quiero empezar esta charla recordando que, y esto también lo confirma mi maestro, el profesor Arsenio Oreguardia, que nunca se hablaba en el Perú de teoría del caso, ¿cierto? Era muy poco común hasta el 2004, 2006, cuando se promulga el Código Procesal Penal y entra en Guaura por primera vez el 2006. Yo tuve ese año justamente la oportunidad de ingresar a hacer mis prácticas en el estudio Los Ábalos con la doctora Juliana Loza, y desde luego ya escuchaba, yo recién estaba en segundo o tercer ciclo, ya escuchaba a ellos hablar de teoría del caso. En realidad en ese momento no comprendía la relevancia, la importancia de este tema. Y luego progresivamente se ha, digamos, discutido sus alcances, su importancia, su relevancia. Ahora, también hay críticos, ¿no? Y justamente quiero empezar esta charla mostrándoles un video del profesor, creo que para mí es uno de los procesalistas más importantes de nuestro país, el profesor César San Martín Castro. Ojalá que se pueda escuchar el audio. La idea Sí se puede escuchar el audio, ¿cierto? Sí, del proceso es que haya, para poder hacer afirmaciones, se requiere hacer averiguaciones antes. Uno afirma sobre lo que se averigua. Y lo que hace el juez, verifica la afirmación que sobre lo averiguado han formulado las partes. Punto. Punto. ¿Ya? Y quítense eso de la teoría del caso y tonterías, ¿ah? Es una regla que viene de otro sitio, ¿ah? Quítense eso. Pues son criterios adversariales que no son los que tiene el código. Quítense eso. Que yo me enfermo cada vez que veo una sentencia. Teoría del caso. ¿Qué caso? En fin. Ok, es muy puntual, ¿no? Lo que dice el profesor San Martín Castro. Y ustedes también conocerán que el profesor San Martín Castro es el principal autor del Código Procesal Penal, ¿cierto? Conjuntamente con el profesor Pablo Talavera, también creo que estuvo el doctor Pablo Sánchez y otros que participaron de la comisión de la elaboración del Código Procesal Penal del 2004. Entonces, el profesor San Martín lo vincula con sistemas procesales, porque dice, bueno, eso viene de otro lado, no pertenece a nuestro modelo, sino viene de otro lado. Entonces, esto que justamente vi el video y me tomé la libertad, obviamente porque correspondía revisar su libro, si algo dice sobre el tema en su libro. Y justamente ahora sí voy a compartir las diapositivas que elaboré para esta clase. Esto es lo que establece el profesor San Martín. Dice, el artículo 170, inciso 6, modificado por la ley 30.076, autoriza que en el contradictorio al testigo se formulen preguntas sugestivas. En esta perspectiva, autorizar preguntas que sugieren la respuesta es colocarse en una situación de adversabilidad en función a lo que peculiarmente se denomina teoría del caso, ajena en la concepción del código e incompatible, primero con la veritas delicti, como meta del proceso penal, búsqueda objetiva o esclarecimiento sobre el hecho imputado, y segundo, con la exigencia de un interrogatorio objetivo como derecho del testigo y necesidad de un proceso limpio y equitativo con igualdad de armas. El profesor San Martín entonces lo que está haciendo es
catalogar al catalogar a la teoría del caso como una característica propia del sistema adversarial, que en todo caso no sería compatible con el sistema acusatorio que se ha adoptado en nuestro país. Ahora, esta afirmación merece ciertamente un análisis. Primero, porque no tenemos sistemas procesales puros. Esto ya lo dice el profesor de la Universidad de Yale, Mirhan Damaska, ¿no? Cuando desarrolla este libro, Las caras de la justicia, afirma pues que en realidad no hay sistemas procesales puros. En todo caso, podemos hablar de tendencias. También la profesora Teresa Armentadeo, la profesora Lorena Bachmayer y muchos otros que han trabajado profusamente o con detenimiento, como corresponde el tema de sistemas procesales, afirman que ahora actualmente no hay sistemas procesales puros. Y eso es la discusión que hasta ahora se mantiene respecto al Código Procesal Penal. ¿Tiene tendencia adversarial? Parece ser que esa tendencia es, digamos, negada por el principal autor, que es el profesor San Martín. Otro profesor que sí dice es un sistema acusatorio con tendencia adversarial, es el profesor Pablo Talavera, que también formó parte de la comisión. Hay algunos, como el profesor Oreguardia, que dicen, verdad, sí tiene por el interrogatorio contra el interrogatorio algunos rasgos adversariales, pero también tiene rasgos inquisitivos. Y es que aquí convendría precisar que no todo lo inquisitivo es malo, ¿cierto? No necesariamente que se haya originado en la Inquisición determina per se que ya la institución sea algo que debemos rechazar o cuestionar. Por ejemplo, la persecución penal pública, y ese es un ejemplo que lo da la profesora Lorena Bachmayer, tiene su origen en el inquisitivo, porque en el acusatorio eran los privados los que participaban del proceso. En el inquisitivo surge la persecución penal pública y actualmente nadie cuestiona que así debe ser. Nadie cuestiona que el Estado a través del Ministerio Público es quien tenga que perseguir el delito. Entonces, no todo inquisitivo es malo, ni necesariamente debe, por tanto, ser cuestionada o catalogada de que no debe tener menor atención o mayor atención en el Código Procesal Penal. Pero dado que se ha hecho referencia al tema de los sistemas procesales penales, solo quiero dar algunos alcances muy puntuales, ¿cierto? Sobre esto que afirmaba, ¿no? Que no hay sistemas puros, es lo que dice la profesora Bachmayer. Por eso es que existe incluso ya la afirmación del profesor Damaska que esta conceptualización de los sistemas procesales clásicos, acusatorio, inquisitivo, mixto y adversarial, ya no es suficiente para comprender la realidad actual de los procesos penales, sobre todo en estos macroprocesos, procesos emblemáticos, procesos de gran criminalidad organizada. Por eso, por ejemplo, el profesor Damaska habla que en realidad no debemos ya hacer referencia a estos sistemas clásicos, sino él plantea los sistemas jerárquicos y coordinados, y en su caso la profesora Cuadrado Salinas habla, pues la profesora española, que debe haber un control del delito o del crimen y el debido proceso. Porque ya, repito, los sistemas procesales tradicionales resultan insuficientes. Pero, ¿por qué hago referencia a este tema de los sistemas? Porque lo que quiero establecer es que la teoría del caso no es incompatible con un sistema acusatorio. Entonces, más allá de la afirmación que realiza el profesor San Martín Castro, indicando que en realidad la teoría del caso viene del sistema adversarial y que no sería compatible con nuestro sistema, yo considero que no. Considero que el sistema acusatorio, por sus rasgos y sus características principales, no rechazan que se introduzca o se incorpore a la labor de las partes procesales la teoría del caso. Porque ¿cuáles son las características que ustedes, doctores, doctoras, lo conocen perfectamente, ¿cierto? Porque nos han hablado desde el 2006 tantas veces sobre los sistemas procesales, que seguramente todos ya tenemos memorizada plenamente cuáles son las características. Separación de funciones,
la separación de funciones es una característica que niega la posibilidad de que haya teoría del caso? No, por el contrario, la afirma, ¿cierto? Dado que la fiscalía es quien tiene que acusar, obviamente tiene que establecer una teoría del caso para cumplir con dicha labor. El juez actúa de oficio excepcionalmente, 385 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Pero tampoco niega la posibilidad, porque la teoría del caso no le faculta al juez que intervenga o le da mayores herramientas para que intervenga. Entonces tampoco esta característica rechazaría la posibilidad de que se incorpore la teoría del caso. La correlación entre acusación y sentencia, ¿no? Que el objeto del proceso es lo que vincula finalmente al juez en su sentencia. Tampoco rechaza esto o se contrapone con la teoría del caso. El tema de la prohibición de la reforma de impeos, lo mismo. La detención es excepcional. De la misma forma, tampoco rechaza la posibilidad de que haya teoría del caso en un sistema acusatorio como el que ha adoptado el Código Procesal Penal del 2004. Primacía del procedimiento oral público y contradictorio. Esta característica más bien permite, ¿cierto?, afirmar la necesidad de que exista una teoría del caso. ¿Por qué? Porque va a dar mayores herramientas a las partes procesales para que organicen su información de manera adecuada y permitan sustentarla ante el órgano jurisdiccional. ¿Garantiza la imparcialidad del juez? Tampoco es una característica, repito, que pueda oponerse a la teoría del caso. Entonces, esta afirmación del profesor San Martín puede ser contradicha, puede ser cuestionada, creo yo, respetuosamente, ¿cierto? Repito, para mí es uno de los, con el profesor Mixán Mas, el profesor Arsenio Guardia, Neira Flores, Pablo Sánchez, Cubas Villanueva, creo que son los procesalistas penales más reconocidos en nuestro país. Obviamente hay jóvenes que estamos intentando especializarnos y también en su momento ser considerados como especialistas en esta materia, ¿cierto? Al profesor San Martín, la crítica que se le ha hecho lo he escuchado de algunos abogados, y creo que es una crítica que no corresponde, que es, bueno, como él no es abogado, como no ha litigado, pues en realidad no conoce de la importancia de la teoría del caso. Entonces su crítica en realidad es innecesaria y parte de una idea de desconocimiento de lo que implica la teoría del caso. Parece que no es una crítica adecuada. El profesor San Martín Castro ha sido abogado litigante, ha trabajado en estudios antes de ser juez supremo. Pero creo que él cuestiona principalmente a la nomenclatura, porque esa nomenclatura que se utiliza en el sistema adversarial estadounidense, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que se está importando esta idea al Perú, pero va a partir, o va a ser importante, establecer cuáles son los alcances de la teoría del caso. Si entendemos la teoría del caso como una herramienta para que nuestra idea pueda primar e incluso legitimar el engaño al juez, entonces desde luego que tendríamos que cuestionar la existencia de esta institución. Porque claro, en el adversarial hay una disponibilidad o hay una disposición, ¿cierto?, de los hechos. Puede incluso el fiscal, para llegar a un acuerdo con el imputado, variar la calificación jurídica, ¿no? Porque como ustedes saben y lo han escrito muchos especialistas como el profesor Michele Tarufo, el profesor Máximo Langer, el 95-97% de los casos en Estados Unidos se terminan por plea bargain, o sea, por un acuerdo, no llegan al juicio. Entonces, en ese contexto, obviamente, la teoría del caso se utiliza para obtener el mayor provecho, incluso permitiendo el cambio de aspectos que en nuestro país no podría ser tolerado. Entonces, creo que la teoría del caso es sumamente importante porque permite, repito, realizar el ejercicio de la profesión o de la función como fiscal o como abogado en general, porque nos permite organizar la información. Entonces, podemos llamarle teoría del caso, podemos llamarle ayuda a memoria, podemos llamar reporte estratégico,
podemos utilizar otras nomenclaturas, pero no es una cuestión de nombre, no es una cuestión de cómo lo llamamos, sino es una cuestión de su contenido y de entender cuál es su real importancia. ¿Ok? Entonces, partimos de entender de cómo debemos resolver un problema legal. Y cuando nos hacemos esta pregunta, debemos identificar varias fases que, como abogados o fiscales, debemos atender al momento de que nos pongan a consideración o nos encarguen asumir un caso en particular. De tal manera, te repito, no es un tema de nomenclatura, sino es de entender la relevancia de la teoría del caso para el mejor análisis y comprensión de un problema legal. Porque eso es lo que tenemos que resolver, un problema legal, y tenemos que encontrar, a partir de organizar adecuadamente toda la información que tenemos, desde luego, para resolver, repito, con eficiencia, con asertividad, los problemas que nos someten a nuestra consideración. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos considerar, dicho de manera muy breve? Esto seguramente lo conocen muy bien, para resolver un problema legal. La fase de definición, ¿cierto? Primero tenemos que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema real, aparente? ¿Es una contingencia alta lo que representa para un cliente, para un patrocinado el problema? Obviamente tenemos que identificarlo sobre la base de información. Tenemos que acopiar información, obtener la mayor cantidad de información y luego, desde luego, vamos a definir en concreto, de manera muy precisa, cuál es el problema real que debemos resolver. Luego de la fase de definición está la fase de solución, ¿cierto? Tenemos que encontrar alguna solución. Desarrollo de opciones, elección de la mejor opción de las muchas que puedan existir, y luego tenemos que implementar esa solución. Todo esto, obviamente, tenemos que tenerlo en consideración, que va a ser comprendido, evidentemente, en nuestra teoría del caso. Pero ustedes comprenderán también que cuando un cliente viene, no es que inmediatamente asumimos el caso, sino que previamente tenemos que comprender cuál es el problema, le pedimos que nos exponga el caso, analizamos y vemos la viabilidad jurídica de asumir el caso. Porque no necesariamente tenemos que asumir todos los casos sobre los que nos consultan, ¿cierto? Va a depender de si nosotros tenemos, digamos, interés en asumir ese caso. Va a depender si nuestra idea está en consonancia con la idea del cliente. Es decir, el cliente puede querer absolución y nosotros consideramos que no hay elementos para una absolución. Y quizás nosotros consideremos que mejor sería optar por una salida alternativa, por un acuerdo de terminación anticipada, por ejemplo. Entonces, es importante tener este primer análisis para que a partir de ahí podamos ir ya tomando una determinación que nos permita asumir el caso y, desde luego, ya empezar a trabajar la teoría del caso. En cuanto a la identificación del problema, en la primera entrevista con el cliente, ¿no? Esto es importante, creo yo, y seguramente muchos de ustedes, doctores y doctoras, han tenido entrevista con clientes. Porque uno tiene la voluntad y el interés de asumir casos, porque somos abogados, y a diferencia de los fiscales, que los casos, digamos, ellos los tienen que asumir por la función que ejercen. Nosotros, por la actividad que desarrollamos, lo que buscamos es tener mayores clientes, ¿cierto? Entonces, esa primera entrevista es fundamental para entender el problema y para dar algunos alcances iniciales que permitan al cliente entender que cuenta con un abogado competente que va a encontrar alternativas razonables para resolver su problema jurídico. ¿Ok? Entonces, esa información, esa entrevista es fundamental. Y como dicen, ¿cierto? Lo primero que se le tiene que indicar al abogado es, perdón, al cliente es, dime la verdad, porque si no me dices la verdad, yo no puedo diseñar una estrategia adecuada. No se puede hacer un diseño adecuado de defensa si no se cuenta con la información suficiente.
De tal manera que en esa primera entrevista tienes que tratar de ganarte la suficiente confianza con el cliente para que él te pueda proporcionar esa información y además indicarle, ¿no? Porque algunos tienen temor en decirte toda la verdad porque piensan que esa información se va a divulgar. Indicarle que tú te debes al secreto profesional, que no puedes divulgar esa información y que consecuentemente, bajo ese entendido de la confianza que debe existir entre el cliente y el abogado, existe la necesidad insoslayable de contar con toda la información para que a partir de allí puedas hacer un diseño adecuado de defensa. Ahora, allí también nosotros vamos a conocer las metas del cliente, ¿no? Hace años, hace pocos años, desde el 2017, 2018, algunos clientes con los que tenía entrevistas para ver si el estudio iba a asumir la defensa de ellos, la primera pregunta que hacían, y era por todo lo que estaba ocurriendo mediáticamente, era ¿qué riesgo hay de que me impongan una prisión preventiva? Entonces, el primer objetivo del cliente era, en ese momento, decir, no quiero que me pongan prisión preventiva. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra? Ok, diseñemos una estrategia porque ya conocemos una meta del cliente, ¿cierto? Él decía, el tema de la absolución, el tema de fondo lo veremos después o progresivamente, pero ahora mismo mi preocupación y mi meta inmediata es que no me impongan una prisión preventiva. Y seguramente les ha pasado a ustedes. Entonces, tenemos que analizar si se cumple con el primer presupuesto, si se cumple con el segundo presupuesto, con el tercer presupuesto, o cómo podemos hacer para generar arraigos, ¿cierto? Que se presente voluntariamente, que vaya a declarar. Digamos, hay una serie de herramientas que se pueden aplicar legítimamente y dentro del marco legal, desde luego, para que, si bien no podemos evitar que la Fiscalía realice su requerimiento, pero tengamos herramientas para confrontar ese requerimiento en audiencia. Entonces, en este punto ocurre también una dificultad, que muchas veces no hay correspondencia entre lo que el cliente busca con lo que el abogado puede lograr. Y aquí creo que es fundamental, y sobre la base de este aspecto se genera también confianza, que uno le diga a su patrocinado, oye, esta es la realidad. No hay que infravalorar el riesgo, las contingencias, pero tampoco sobredimensionarlos, porque ocurre a algunos clientes que comentan, ¿cierto? Seguramente también lo han escuchado ustedes, cuando dicen, la verdad, el abogado me ha asustado diciendo que me van a poner prisión preventiva y no sé cuántas cosas más. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar el temor para cobrar mayores honorarios. Y eso, desde luego, no se debe hacer, ¿no? Es inmoral que un abogado genere falsas expectativas, sobredimensione el problema con el único propósito de cobrar honorarios. Me parece que eso sería sumamente cuestionable. Pero en todo caso, si no hay correspondencia entre lo que el cliente considera y lo que yo, como abogado especialista en la materia, advierto que se puede lograr de este caso, ¿qué debo hacer? Pues evaluar, dejar la defensa, porque yo no puedo permitir que el cliente me imponga su voluntad y diga, este es mi objetivo y usted tiene que trabajar para lograr este objetivo, cuando ese objetivo no es posible de lograr. Entonces, en ese punto es importante tener en consideración este aspecto. Entonces, corresponde al abogado aclarar lo más rápidamente posible su propia permanencia en el proceso. Para ello, debe analizar dos aspectos que son fundamentales. Primero, si el caso le interesa profesionalmente y económicamente, desde luego, repito, es un ejercicio profesional el que lo realizamos, salvo que también están los casos ad honorem, ¿no? Los casos que se lleva, desde luego, con la misma responsabilidad que los casos en los que hay, digamos, un honorario. Y luego es si la persona indicada para y si nosotros somos
los abogados indicados para atender ese caso. Es decir, si nosotros estamos en capacidad de obtener ese caso. Entonces, desde luego que es sumamente importante considerar este aspecto. Muchas veces puede ser por diversas circunstancias que no vas a ser el abogado indicado para asumir ese caso. Entonces ahí lo más real, lo más sincero es decir, ¿sabe qué? Lamentablemente por estas circunstancias no voy a poder asumir el caso. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración para efectos de ser sincero y transparente con nuestro cliente. En cuanto al acopio de información, hay habilidades esenciales, ¿no? Saber entrevistar, tener un orden, cómo le formulas las preguntas. Obviamente a tu cliente no le vas a hacer preguntas sugestivas, preguntas cerradas, ¿cierto? Y tanto más si es la primera entrevista, sino tienes que organizar las ideas, ver cuáles son las preguntas esenciales que debes realizarle para obtener esa información necesaria, como cómo, cuándo, dónde, por qué explicación le puedes encontrar a esta situación. Los medios de comunicación han salido esta información, cuál es tu respuesta, y uno va tomando nota de toda esa información. Y obviamente, capacidad de organización a partir de toda la información que te están entregando, porque hay casos pequeños que son sencillos de comprender, pero también hay macro procesos en los que la información es abundante y uno tiene que organizar, ¿no? Si es tramo 2, tramo 3, tramo 4, y en función de esa organización es que nos va a permitir comprender con mayor detalle el caso. Y nosotros, lamentablemente, como abogados, digo por mi caso, seguramente a ustedes no les ocurre quizás, somos bastante desorganizados, ¿no? No somos como los ingenieros industriales que todo lo planifican y todo lo organizan. Pero en este caso, es fundamental una debida y adecuada organización. Y el otro, la paciencia. ¿Por qué hago referencia aquí a la paciencia? Porque, bueno, ¿por qué pone el profesor paciencia? Porque los clientes, muchas veces en esta circunstancia, quieren hablar mucho. Entonces uno tiene que tener paciencia y la capacidad de comprender la situación que están atravesando y a partir de ahí escuchar las veces que sean necesarias y por el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Para encontrar, digamos, o para darles la calma necesaria al cliente y la confianza necesaria de que su caso está bien atendido. Ahora, ¿cómo se acopia el material? ¿Cuál es la fuente de información a la que debemos recurrir? Obviamente, revisar la información escrita. Si es un caso mediático, revisar toda la prensa, revisar todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque allí puede haber alguna información que, al ser omitida, puede generar alguna contradicción con la teoría del caso. O puede evitar que nos adelantemos a esa debilidad que algún medio de comunicación, por ejemplo, lo ha advertido y nosotros no lo tuvimos en consideración. Por eso es información escrita de los medios de comunicación, de toda la información que te entregue tu patrocinado. Porque, repito, en los casos complejos, donde hay un tema de lavado de activos, donde hay un tema de colusión, te entregan información de todo el proceso de selección, de todas las cuentas. Entonces, hay abundante información. Y aquí también es importante comprender y entender cuáles son nuestras capacidades y en qué casos tenemos que recurrir a un auxilio de un especialista, ¿no? Para que obviamente podamos comprender con mayor precisión el caso. Luego, ubicar las normas a las que remite la información. Obviamente, el derecho está interrelacionado con otras disciplinas y por tanto hay necesidad de hacer la búsqueda de la información correspondiente. Debemos ubicar todos los documentos, separar la información relevante, obviamente clasificarla, ¿no? Ahora, ¿qué información es necesario pedir?
Los datos del cliente, desde luego que sí, nombre de la otra parte, de sus abogados, testigos y sus características, eventos, qué pasó, metas del cliente, asistencia previa, otro abogado a cargo del caso para ver qué estrategia estaban llevando con este abogado, cuál era el avance, entre otras circunstancias. Y los procesos en giro, ¿no? ¿En qué circunstancia o en qué situación nos encontramos en el momento en el que el cliente solicita nuestra intervención? ¿A quiénes debemos pedir la información? La primera fuente es el cliente, pero muchas veces cuando se patrocina, por ejemplo, a una empresa o a un funcionario, a un empresario, lo que dicen es, ok, te voy a dar el contacto de la persona que te va a dar toda la información. Y así ocurre. Uno se entrevista con el gerente legal, se entrevista con el asistente del gerente legal, que nos proporciona toda la información para que podamos diseñar la mejor defensa. ¿Cómo se analizan los hechos? Obviamente, lo que se enseña en litigación oral también es que, en principio, debemos quitarnos de la cabeza el chip jurídico legal que tenemos, ¿no? Y solamente vemos al inicio hacer un análisis, una descripción del hecho, despojándolo de aspectos jurídicos. Y luego ya cuando construyamos un relato verosímil de los hechos, ver desde luego su correspondencia con el marco legal. ¿Sí? ¿Cómo se manejan los hechos? Hacer cronología, secuencia, identificar vacíos, entre otros. ¿Qué problemas se presentan en el proceso de acopio de información? La falta de información creo que es la fundamental. Muchas veces el cliente te dice, esto ha sido así, pero le digo, ok, esa es su palabra, yo le creo a usted. Usted me afirma que esto ha sido así, pero ¿qué información tenemos para corroborar su versión? Porque ahí nosotros tenemos que explicar al cliente, ¿no? Podemos hacer una defensa pasiva, por tanto no necesitamos acreditar nada, pero podemos hacer una defensa activa. Podemos proponer una hipótesis alternativa a la planteada por la Fiscalía. Y si vamos a plantear esa hipótesis alternativa, necesitamos construir proposiciones fácticas y a su vez necesitamos medios de prueba que nos ayuden a establecer estas proposiciones fácticas. De lo contrario, va a ser meramente una afirmación de defensa, pero que no tiene su correlato en las pruebas. Por tanto, esta hipótesis alternativa que plantearíamos no tendría mayor relevancia. ¿Sí? Entonces, otro aspecto que debemos tener mucho cuidado es la fiabilidad de la información que nos están entregando. El cliente nos está entregando información completa, veraz. Esta información ha sido alterada, tergiversada. Debemos tener mucho cuidado porque, ojo, ya ha pasado en algunos casos, a un colega le ha pasado expresamente que le han hecho presentar un documento falso como si fuera real. Y eso, desde luego, constituye un delito, ¿cierto? Ese es fraude procesal. Felizmente este colega lo que había hecho es hacerle firmar en el contrato, había una cláusula que decía la documentación que se presentará tal a la carpeta o ante las autoridades será proporcionada por el cliente y en cuanto a su fiabilidad o veracidad es de entera responsabilidad del cliente porque el abogado no está en condiciones de tal, ¿no? Había una cláusula y esto también como recomendación en los contratos, pongamos esta cláusula para evitarnos contingencias penales. ¿Ok? Ahora, la subjetividad del abogado. Debemos despojarnos en la medida de lo posible de la subjetividad que se genera producto de la relación con el cliente. No hay que sobreidentificarnos con los clientes, no hay que determinar nuestras acciones en atención a la empatía que podamos sentir por el cliente. Como lo decía, obviamente hay que escucharlos, hay que confiar en nuestro cliente desde un inicio, pero tampoco nos podemos vincular y cruzar esa línea entre cliente y entre abogado y cliente que no nos va a permitir ser objetivos al momento de identificar contingencias, por ejemplo. ¿Okay? Por eso tengamos
cuidado con esto de cruzar la línea y esa circunstancia puede interferir o crearnos sesgos que justamente van a impedir un análisis objetivo de los hechos y sobre, repito, las contingencias que pueden presentarse para nuestro cliente. Obviamente, recomendaciones. Tener buena formación jurídica es fundamental. Si no sabemos sobre teoría del delito, si no sabemos sobre teoría del proceso, sobre teoría de la prueba, teoría de la impugnación, teoría de las nulidades, obviamente si no tenemos los insumos necesarios, no vamos a ejercer una defensa adecuada, no vamos a poder desarrollar una teoría del caso. Porque no se trata de hacer solamente una teoría del caso, se trata de que esa teoría del caso esté bien diseñada. Y para aquello tenemos que conocer suficientemente aspectos técnico-jurídicos. Entonces, es fundamental la formación jurídica adecuada por parte de todo operador jurídico que quiere realizar una labor. Por la Fiscalía, desde luego que sí, para que pueda hacer una disposición de formalización debidamente fundamentada en los términos del 122 del Código Procesal Penal, para que haga un requerimiento de prisión preventiva, tiene que conocer, desde luego, el tema de la teoría del delito, para ver si se cumple o no con el primer presupuesto. Es fundamental. Incluso ahora indican que hay que conocer también sobre cuestiones de argumentación jurídica, ¿no? Porque la argumentación jurídica tiene que ver con la justificación de las decisiones. La justificación interna, que tiene que ver con la lógica, ¿cierto? Y la justificación externa, con los argumentos para establecer que esa decisión es válida y está debidamente justificada. O para que podamos comprender que una decisión tiene un contexto de descubrimiento y tiene un contexto de justificación, y que muchas veces nosotros nos centramos únicamente en el contexto de justificación, esto es, en las razones jurídicas expuestas en una disposición, en una resolución, pero no atendemos que hay un contexto, que es el de descubrimiento, que no se visualiza, que no se lee en el documento, pero está allí. Puede ser contexto político, puede ser contexto social, que ha influido en la decisión que ha adoptado el juez. Entonces, si nosotros podemos identificar ese aspecto, desde luego podemos ejercer una mejor defensa, porque sabemos el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra labor. Obviamente es importante desarrollar la habilidad de entrevista, como decía, hacer preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, que son las preguntas típicas que se tienen que realizar para acopiar información suficiente. Tomar notas, por supuesto, no se confíen, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo tengo buena memoria, voy a escuchar, no tomar nota, y luego uno se olvida. Desarrollar la habilidad de manejo de files, de archivadores, ¿cierto? Es fundamental organizar adecuadamente esa información. No caer en la rutina de las analogías. Bueno, como resolví este caso de esta forma, también voy a aplicar la misma solución a este caso. No necesariamente, ¿cierto? Cada caso tiene su particularidad, sus propias dificultades, sus propios aspectos complejos que necesariamente tenemos que resolver de acuerdo a las propias características de cada caso. Definición del problema, como tercer paso, ya antes de ingresar ahora sí propiamente a la teoría del caso. ¿En qué consiste la definición del problema? Comprende necesariamente el análisis de dos grupos de elementos, ¿no? Conocer los síntomas y causas del problema es fundamental, esencial conocer estos aspectos. Luego, obviamente, establecer los objetivos y las limitaciones para conseguir esos objetivos. ¿Qué aspectos tenemos que superar para que nosotros podamos lograr de manera plena, lograr ese objetivo que puede estar en correspondencia con el propio objetivo que persigue también el cliente? ¿Ok? Entonces hay que identificar esos aspectos y organizar la información en atención a estos aspectos esenciales. La investigación jurídica, la definición del marco legal y la evaluación del problema. Obviamente, una vez que tengamos ya identificado el problema, que tengamos los hechos claros, hay que ya justamente ver
si la doctrina, si la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia en sentido estricto, apunta a favorecer nuestra posición, nos genera dificultad, debemos hacer un replanteamiento, ¿cierto? Porque la teoría, la doctrina no es pétrea, no es inalterable, evoluciona y varía, y por tanto, si hay un planteamiento, una teoría que no necesariamente favorece a los intereses de nuestro cliente, nosotros podemos hacer una reinterpretación, podemos hacer una nueva, podemos crear una nueva postura o pedir expresamente a los jueces que se desvinculen, por ejemplo, de un precedente en atención de los argumentos y razones jurídicas que exponemos. Pues es importante conocer qué establece, qué desarrollo existe en la doctrina y en la jurisprudencia sobre el problema jurídico legal que tenemos en nuestras manos. Las etapas de la investigación jurídica, el estudio del problema, desde luego, el análisis del problema a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, luego la evaluación del problema, volver hacia el problema varias veces, porque es importante esto. Creo que así como cuando uno trabaja una tesis o un artículo, no es que en la primera uno empieza a redactar y termina el trabajo y luego dice ya, publíquese, ¿no? Tiene que revisar, tiene que analizar, va cambiando ideas, va entendiendo algunas dificultades o incluso puede incorporar mayor información o quitar información producto de esa revisión. Recomendamos estar académicamente preparado, es lo que hemos dicho, ser riguroso. Si la solución que uno encuentra no es la más perfecta, no es la más adecuada, tiene que ir evaluando, analizando, tratando de justamente encontrar una solución que sea la más conveniente para nuestros clientes, repito, dentro del marco legal, dentro de lo que establece el código de ética de los abogados también. Aquí nadie está afirmando que hay que encontrar la respuesta a toda costa sin ninguna limitación. Así como afirma el profesor Muñoz Coni, creo que todos los que hemos leído sobre la materia sabemos que así como la búsqueda de la verdad, que es una finalidad del proceso, no puede hacerse a toda costa, tampoco encontrar respuestas favorables para nuestros intereses debe hacerse a toda costa. En la búsqueda de la verdad encuentra su limitación en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y nosotros, como abogados, como fiscales, estamos limitados a cumplir con la ley y con el código de ética. Por eso yo discrepo, y aquí mi maestro, el profesor Ore Guardia, siempre lo repite, cuando se afirma, ¿no? No, los fiscales pueden hacer lo que quieran. No, es que los fiscales no pueden hacer lo que quieren. Hay un marco legal, constitucional, al que están sometidos y tienen que actuar respetando irrestrictamente el principio de interdicción de la arbitrariedad. Los fiscales no pueden hacer lo que quieren. Los abogados tampoco no podemos hacer lo que queremos. Hay un principio de legalidad penal y procesal penal que nos impide. Entonces, esa frasecita que lo he escuchado a varios abogados, no, es que el fiscal puede hacer lo que quiera, entonces, porque finalmente el juez va a decidir, ¿no? Los fiscales tienen un marco legal que gobierna su actuación y deben estar sometidos a ese marco. Entonces, es muy importante tener rigurosidad, ser conscientes, además de que dentro del contexto de la defensa pueden existir cambios, pueden haber modificaciones y estar nosotros preparados. E incluso estos cambios se pueden dar en plena audiencia. Y uno tiene que tener la capacidad y la agilidad mental de, en ese momento, dar una respuesta. Creo que para mí es fundamental para determinar si una persona es buen abogado o un buen fiscal, es cuando en audiencia se presenta una situación de especial complejidad planteada por alguna de las partes o por el juez y tiene la respuesta asertiva, la respuesta adecuada frente a esa circunstancia.
la rapidez mental para encontrar una respuesta razonable y desde luego sustentada en argumento. Esa circunstancia para mí es lo que determina qué tan buen abogado, qué tan buen fiscal es el que está asumiendo ese caso. Por eso es importante la formación jurídica, porque si no tienes formación jurídica, desde luego que frente a una circunstancia no puedes tener una reacción inmediata. Por ejemplo, en una audiencia, un caso, no voy a mencionar los actores, pero en un caso, un fiscal superior dijo, llegó a la audiencia y dijo, ya no, señores jueces, ya no veamos la apelación sobre la prisión preventiva o la detención preliminar judicial que ha realizado las defensas, porque nosotros acabamos de pedir la prisión preventiva y aquí lo que ha ocurrido es la sustracción de la materia. Y yo decía, pero el fiscal, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede decir que aquí hay sustracción de la materia? Porque la sustracción de la materia se aplica para un supuesto distinto. ¿Mm? Pero el fiscal superior lo afirmaba con total seguridad, con total convencimiento. Y ahí los abogados tienen que conocer cuáles son los alcances de la sustracción de la materia para justamente dar una respuesta inmediata al planteamiento de la fiscalía, ¿cierto? Entonces, se presentan escenarios de esta circunstancia o en estos términos que obligan a las partes a tener una reacción inmediata y obviamente una reacción que se ajuste al marco legal constitucional y además que demuestre pues el dominio que se tiene sobre el tema jurídico. Ok, esto vamos a pasarlo para ya ingresar propiamente a la teoría del caso. La teoría del caso es comprender que debe asumirse o debe enfrentarse un caso de manera estratégica. Eso es, ejercicio estratégico del rol que nos corresponde como fiscal o como abogado. Ese es el papel de la teoría del caso, dentro del contexto de lo más amplio, ¿no? Que es la litigación oral. La litigación sería el continente y la teoría del caso sería el contenido, así como los alegatos, el contrainterrogatorio, interrogatorio y todo lo que está vinculado con este aspecto. Entonces, la litigación oral es una forma estratégica de diseñar nuestra participación en el proceso. No nuestra participación en el juicio, ¿ok? Sino en el proceso. ¿Qué es la teoría del caso? Esta pregunta clásica que ya nos hemos hecho N veces, ¿cierto? ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cuáles son sus alcances? Herramienta imprescindible sin la cual no podemos afrontar eficiente y eficazmente un proceso. Repito, seguramente aquí hay abogados que han litigado antes del Código Procesal Penal del 2004, incluso mucho antes, no, seguramente nadie que ha litigado con el Código de 1920, ¿cierto? Pero sí que han litigado con el Código de Procedimientos Penales de 1939. Entonces, hablando con varios profesores, ¿no? El profesor Mario Rodríguez Hurtado, el profesor Arsenio Guardia, me decían, bueno, es que antes nosotros no teníamos esta costumbre de hacer teoría del caso. Lo que hacíamos era un resumen, una ayuda a memoria, un reporte estratégico, y allí poníamos pues, lo que nosotros considerábamos que era lo más importante del caso, ¿no? Y nos concentramos más, básicamente, a veces en la secuencia procesal, ¿no? O sea, pero lo hacían de forma empírica. En cambio, esta teoría del caso lo que nos exige es que identifiquemos cuáles son las partes esenciales, ¿cierto? Y lo desarrollemos adecuadamente. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Afrontar con eficiencia el proceso. Nace la teoría del caso con la determinación de nuestra versión de los hechos. Eso es importante, ¿cierto? Determinación de los hechos. Y contiene, desde luego, un planteamiento estratégico del litigante. Eso es fundamental, el planteamiento estratégico que se hace.
también, así como decía que los abogados, los buenos abogados o los buenos operadores jurídicos tienen respuestas asertivas y efectivas frente a una situación en particular, creo que también un buen abogado es aquel que encuentra respuesta allí donde la mayoría de los abogados no lo hace. Porque me ha tocado compartir defensa con algunos abogados y bueno, se ve, ¿cierto? Que algunos dicen, no, este caso ya está perdido, este caso no hay forma de resolver. Pero, repito, justamente nuestro papel es encontrar respuestas adecuadas dentro de lo razonable, por supuesto. Obviamente, la teoría del caso debe diseñarse sobre la base de un hecho penalmente relevante. Y sin obviar, por supuesto, las pruebas que sustentan estos hechos penalmente relevantes. Que hay una conexión que no se puede obviar, ¿cierto? Hechos, calificación jurídica y prueba. Esto es fundamental. Porque cuando nosotros ingresamos al proceso, no estamos ingresando pues a investigar hechos naturalísticos, ¿no? Sino hechos penalmente relevantes. Por eso cuando hablamos del objeto del proceso, que es diferente al objeto del debate en los términos del profesor Montero Aroca, cuando ingresamos al objeto del proceso, establecemos que hay un elemento objetivo del objeto del proceso, que son los hechos, y el elemento subjetivo, la persona. En cuanto a los hechos, hay dos teorías, ¿no? La teoría naturalística y la teoría normativista. Y la que prima para el proceso penal es la teoría normativista, es decir, hechos que tienen una relevancia penal. Porque en el proceso penal no investigamos hechos naturalísticos, sino hechos, reitero, con relevancia penal. Y por tanto, eso es lo que debe quedar plasmado en nuestra teoría del caso. La teoría del caso nos permite entonces identificar cómo vamos a afrontar el caso de modo que aseguremos el mayor nivel de eficacia posible. Y aquí dice, el mayor nivel, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces el objetivo del caso en concreto será llegar a un buen acuerdo en la terminación anticipada, será llegar a un acuerdo reparatorio, a un principio de oportunidad, a una conclusión anticipada, a una confesión sincera, a una colaboración eficaz. Va a depender qué elementos tenemos, qué herramientas tenemos para ver cuál es el mayor logro que en ese caso se puede obtener. Para esto, desde luego, es fundamental incorporar la visión estratégica. La visión estratégica, que lo he repetido ya varias veces, importa saber en qué momento utilizar las herramientas que la ley nos permite. Por ejemplo, a veces no es estratégico, y seguramente ustedes también lo han escuchado muchas veces, ¿no? No es estratégico hacer observaciones formales al requerimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque le das opción a la Fiscalía que pueda modificar, alterar su acusación y, en pocas palabras, no perfeccionarla, pero sí mejorarla. Entonces, ¿para qué le doy la herramienta? A través de la devolución por aspectos formales que no se han cumplido, para que la Fiscalía pueda tener una mejor acusación. No es el objetivo, ¿cierto? Tampoco, por ejemplo, a veces es conveniente presentar control de plazo. Ya hemos visto en ejemplos en los que en audiencia la defensa ha ido a cuestionar el tema del control de plazo y el fiscal dice sustracción de la materia. Y en ese caso sí aplica la sustracción de la materia, porque ya se resolvió el tema que estaba generando esa situación. Y es imposible de resolver ese problema. El problema que estabas advirtiendo ya se resolvió. ¿Y cómo se resolvió? Con la disposición de formalización. Usted estaba haciendo control de plazo sobre la demora o la dilación indebida de las diligencias preliminares, pues bueno, ya resolvimos este problema. Porque ¿cuál hubiese sido la alternativa de si el juez declaraba fundada la solicitud de control de plazo? Ordenar que se pronuncie, ¿cierto? Ya lo hicieron. Y es imposible de que se pueda cumplir con el objetivo que se buscaba en el control de plazo porque ya se logró.
Entonces, a veces, esta visión estratégica nos indica, no planteemos control de plazo. Este fiscal nos va a formalizar. Mejor hay que darle el tiempo necesario, hay que presentar alegatos, hay que pedir entrevista, hay que pedir un informe de un contador, de un penalista nacional extranjero al que admira y al que sigue mucho este juez, para que advierta si aquí hay elementos o no para formalizar, por ejemplo. Entonces, uno tiene que ir diseñando la estrategia en función también de quiénes son los actores. Por eso es importante la visión estratégica. Luego, obviamente, hay que tomar decisiones pertinentes y asertivas dentro del proceso, porque las decisiones pueden significar generar peligro procesal, por ejemplo. No voy a declarar. Ok, no voy a declarar. Es un derecho fundamental del imputado, ¿cierto? Con el derecho a guardar silencio. Pero si ya conocemos al fiscal, que indica que necesariamente tienes que ir a su despacho, aunque sea un despropósito, a decirle, oye, no voy a declarar, e incluso escuchar las preguntas, y que en cada pregunta diga, voy a guardar silencio, voy a guardar silencio, voy a guardar silencio, cuando si está diciendo guardo silencio, ya no se justificaría hacer las preguntas. Pero aún en ese caso, uno tiene que conocer quién es el fiscal y decir, mejor voy y le respondo cada pregunta, no voy a declarar, no voy a declarar, para que luego no se pueda generar el riesgo y se pueda afirmar del peligro procesal. Por ejemplo, en un caso de Ollanta Humala, cuando se le impuso prisión preventiva, aunque era un criterio arbitrario, pero que lo utilizan los fiscales y a veces los jueces lo validan, el hecho de haber llegado tarde a una declaración lo entendieron como un peligro de obstaculización o creo de fuga. Es llamativo, ciertamente, que se utilicen estos criterios para la imposición de una prisión preventiva, pero ocurre. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que actuar sobre la base no solamente de lo que legalmente ocurre, de lo que regularmente ocurre, sino sobre todo de lo que irregularmente ocurre. De tal manera que nuestro cliente esté, digamos, a buen recaudo y pueda evitar que su situación se complique. Entonces, es importante saber tomar decisiones durante el decurso del proceso. Y obviamente, dentro de la teoría del caso, es fundamental que estén plenamente advertidas, descritas, y seamos conscientes de nuestras debilidades. Y eso se advierte a partir de la construcción de la teoría del caso. Se advierte a partir de ser conscientes y haber revisado toda la información que tenemos a la mano. Y allí decimos, esta es nuestra debilidad. Hay inconsistencia en la declaración, por ejemplo, que inicialmente diste a nivel policial con un abogado distinto. Hay inconsistencia, por ejemplo, respecto a algún funcionario de la empresa que ha declarado y ha dicho algo distinto a lo que ha declarado el otro funcionario. ¿Cómo vamos a encontrar alguna solución a esta debilidad? ¿O cómo podemos evitar que esta debilidad pueda afectar gravemente a nuestra teoría del caso, a nuestra versión de los hechos? Porque como dicen, es mejor advertir nosotros nuestra debilidad que lo haga la contraparte, ¿no? Cuando la contraparte lo haga, no lo va a hacer con cariño, no lo va a hacer con consideración, sino va a agravar esa debilidad, es decir, esta debilidad que además sobre la cual ha guardado silencio absoluto el abogado del imputado, consiste en esto y en lo otro. Pero si uno se anticipa a esa situación, cuando ya la fiscalía o la contraparte, quien sea, quiere hacer eco, quiere enfatizar respecto a esa debilidad, ya por lo menos el juez escuchó una explicación de cómo debe comprenderse o superarse esa situación. Entonces, en resumen,
el principal aporte de la teoría del caso, la visión estratégica. Es fundamental. Creo yo, por ejemplo, en el tema, no sé si han visto esta serie y conocen el caso de O.J. Simpson, para ver el tema estratégico, la importancia del tema estratégico. Este beisbolista, creo yo, O.J. Simpson, mató a su pareja, a su esposa y a supuestamente su amante, ¿cierto? Entonces, hay una serie que sale incluso en Netflix, que es sobre la vida real, que es Crímenes Americanos, creo que se llama, que se lo recomiendo porque es muy importante. Por ejemplo, el abogado, allí tenía varios abogados, O.J. Simpson, ¿no? No recuerdo ahora los nombres de estos abogados, las estrellas de la litigación en Estados Unidos. Y había una cuestión ahí, que era decidir si O.J. Simpson se tenía que poner los guantes o no, para decir, oye, ¿por qué no encontraban huellas la escena del delito? Porque decían, bueno, hay un guante pues, que había utilizado, ¿no? Entonces, ahí se pone en cuestión que ya la fiscalía tenía ganado el caso. Pero el fiscal, ¿no? El fiscal dice, no, pero para ganar y asegurar el resultado, que se ponga los guantes. Y le decían, no, porque ya está ganado el caso y el guante no, es un riesgo, no se sabe qué va a pasar. Y como uno de los abogados ya había visto los guantes y había hecho su cálculo que no le podía quedar a su patrocinado, es decir, a O.J. Simpson, lo que hizo es inducir al abogado, perdón, al fiscal, para que el fiscal insista con que se ponga los guantes. Y efectivamente, ante la incitación, a la inducción asolapada que realizó el abogado, el fiscal insiste, pide que O.J. Simpson se ponga los guantes. ¿Qué pasó? Se puso los guantes y no le quedaba. No eran de su talla. Entonces, una prueba que era fundamental para la fiscalía se cayó y prácticamente derrumbó el caso y O.J. Simpson fue absuelto. Aunque luego en la vía civil fue condenado a pagar una reparación civil muy alta, ¿no? Creo que 10, 20 millones de dólares. Porque en Estados Unidos, como ustedes saben, doctores, el proceso penal y el proceso civil se llevan de manera separada. ¿Okay? Entonces, era un tema estratégico. Si la fiscalía hubiese reparado en este tema del guantes y hubiese tenido mayor celo al momento de establecer si podía generar una situación de dificultad para su caso, quizás la historia, el resultado hubiese sido diferente. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? Se diseña desde que asumimos el caso. Esta es una verdad de perogrullo, no merece mayor discusión. Al inicio decían, no, eso es para juicio, la teoría del caso se diseña para el juicio. Y algunos escuchaba que dicen, no, para el juicio, porque en el juicio con los alegatos, y esto lo discutía con algunos amigos mexicanos, ¿no? ¿Quién es el mejor abogado? ¿Quién gana más juicios orales? ¿O es el que impide que su cliente llegue a juicio? ¿No? Creo yo, humildemente mi criterio es que el mejor abogado es quien resuelve más prontamente el conflicto, el caso para su cliente. Y se debe llegar a juicio únicamente en supuestos excepcionales, ¿no? Cuando no ha funcionado ningún medio de defensa técnico, cuando las pericias que se han actuado, los informes que se han obtenido, no han sido lo suficientemente claros para persuadir jurídicamente a la fiscalía, por ejemplo, de que no presente un requerimiento acusatorio o no emita una disposición de formalización. Bueno, no sé, Juan Carlos está levantando la mano. Por mi parte,
Si quiere intervenir ahora no habría problema, salvo que la organización diga lo contrario. Doctor, ¿le parece al finalizar la sesión para que vaya una hilación de ideas? Dale, sí, no hay ningún problema por mi parte. Listo, doctor. Gracias. Ok, entonces se diseña la teoría del caso desde un inicio. Y repito, el objetivo es terminar el caso cuanto antes. Y vuelvo a repetir, dentro de lo legalmente permitido, dentro de lo que permite el código de ética. Desde luego, si se consigue resolver los casos de manera delictiva, obviamente, pues que para eso no necesitas hacer una teoría del caso. O sea, ¿para qué vas a resolver, para qué vas a elaborar una teoría del caso si tu forma de resolver el caso es de una forma delictiva? ¿Ok? Ahora, se orienta al juicio oral, obviamente, pero también puedo aplicarlo en etapas tempranas. Cuando mi teoría del caso me recomienda resolverlo a través de un acuerdo reparatorio. Cuando mi teoría del caso me recomienda resolverlo a través de un principio de oportunidad, una terminación anticipada. Es decir, desde un inicio diseñamos la teoría del caso para que sobre la marcha del proceso nos pueda ir dando las respuestas correspondientes. Obviamente se alimenta durante la investigación, ¿no? Así como el profesor Mayer afirma que el objeto del proceso se determina progresivamente, se podría, haciendo la analogía si es que corresponde, que la teoría del caso también se establece progresivamente. Porque obviamente en un inicio no tienes toda la información. Entonces se va alimentando, van saliendo mayores testigos, testigos protegidos, colaboradores eficaces, informes periciales, videos, grabaciones, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, y uno va adaptando. La idea es que tu teoría del caso se mantenga y siga una línea uniforme, pero si es que ocurriese algún cambio, obviamente uno tiene que estar en condiciones de adaptarse a dicho cambio. Además, tiene que ser única, en principio, ¿no? Tiene que ser única. ¿Alguna vez a algún abogado le ha ocurrido, cierto?, que ha dicho una versión confiando en la información que su cliente le ha proporcionado y luego resulta que no era así porque salió un video que desmentía al abogado? Ese ya es un tema de deslealtad y el abogado tendría que en ese momento decidir, ¿cierto?, si corresponde continuar con el caso o es que ya la confianza se ha perdido. Tiene que ser única en principio, pero pueden haber mutaciones, variaciones, pero va a ser una evaluación constante para establecer si esa variación es como consecuencia de mentiras que pudo haber dicho tu cliente o de informaciones falaces o imprecisas que te pudo haber proporcionado. Si es como consecuencia de esto, habría que evaluar, repito, si se permanece en la defensa, porque lo que importa es la confianza que el abogado genera a nivel fiscal y a nivel judicial. Si yo indico una versión y luego tengo que cambiar por otra, y luego tengo que cambiar por otra, obviamente estoy perdiendo credibilidad. Y va a decir, ese abogado cambia de versión constantemente, es un abogado que no tiene claro los hechos, que su cliente no le dice la verdad, entonces obviamente puede afectar tu reputación. Por eso es, repito, importante evaluar en esas circunstancias, dependiendo del cambio que ha ocurrido, si corresponde o no permanecer en la defensa. Debe ser autosuficiente. La teoría del caso por sí sola debe explicarse en todos sus componentes, en el componente fáctico, jurídico y probatorio. En todos sus componentes, repito, debe explicarse de manera suficiente la propia teoría del caso, sin necesidad de acudir a otro documento o a otra información, porque allí en la teoría del caso debe estar concentrada, repito, toda la información valiosa.
Además, la teoría del caso debe ser sencilla, fácil de digerir, fácil de comprender y sobre todo fácil de comunicar. Y esto también tiene que ver con la habilidad que debe tener el abogado, ¿cierto? De comunicar asertivamente, adecuadamente, en términos sencillos. Obviamente, no estamos en un tribunal de jurados, ¿cierto? Nuestros jueces son profesionales especializados. Entonces, no necesariamente hay que hacer sumamente sencilla la teoría del caso. Si hay un tribunal de jurados, la circunstancia varía sustancialmente. Debe ser verosímil, creíble, debe haber un relato que sea coherente. No se dice que debe ser verdad, porque entre la verdad y la verosimilitud hay una diferencia importante, ¿cierto? La verdad es, digamos, en los términos de Tarque, la correspondencia con lo que ha ocurrido en la realidad. Verosímil es que sea creíble. No necesariamente puede ser verdad, o también puede ser que sea verdad, pero va a depender de, digamos, de los elementos de prueba, de los medios de prueba que se tengan. Por ejemplo, el profesor Tarufo, cuando hablaba del objetivo, de la prueba o de la finalidad de la prueba, afirmaba, ¿no? Que un relato sea verosímil no significa que sea la verdad. Y ponía como ejemplo, por ejemplo, las novelas, las obras literarias, son verosímiles, pero sabemos que no son verdad, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta, que nuestro relato tiene que ser verosímil. Lo ideal sería que sea verdad, que tengamos los elementos para decir, esta teoría del caso es la verdad, porque tenemos todas las pruebas que así lo determinan. Es suficientemente jurídica. Quiere decir que su componente jurídico debe estar debidamente desarrollado. No sé si les ha ocurrido, pero por ejemplo en clases me ha pasado muchas veces cuando yo dejo como trabajo hacer una teoría del caso. Muchas veces nos concentramos en el aspecto fáctico y en el aspecto probatorio. Pero el tema de la teoría jurídica lo dejamos prácticamente abandonada. Solamente dice, bueno, según el artículo 108b del Código Penal, los hechos configuran delito de feminicidio y que tiene como pena tanto. Dice, ya se superó, ya es suficiente, eso es lo, ¿no? Se tiene que trabajar todos los elementos. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito de usurpación, tenemos que establecer allí el tema de la posesión, tenemos que establecer el tema de la violencia sobre las cosas o sobre la persona para justamente el despojo. Todo eso lo tenemos que desarrollar jurídicamente y de manera suficiente en el apartado que corresponda. Porque aquí sí es importante considerar la diferencia que existe con el sistema adversarial. En el sistema adversarial, y luego cuando he hecho algún cursillo por Estados Unidos lo conversaba con algunos profesores, o sea, no, es que lo jurídico no debe estar dentro del alegato, simplemente con que digas el tipo penal que estás planteando es suficiente. ¿Y por qué no es importante el tema jurídico en Estados Unidos? Porque dicen, no, el juez ya conoce el derecho. Entonces al juez no le hay que dar derecho, hay que darle hechos, prueba, hechos, prueba, hechos, prueba. Es lo que necesita el juez para decidir. Y si es un tribunal de jurados, con mayor razón. Pero nuestro sistema es importante. Por eso es que se afirma que hay una conexión estrecha, una vinculación importante entre la teoría fáctica y la teoría jurídica, entre los hechos y la teoría del delito. Es fundamental comprender que la teoría del delito cumple un papel esencial durante el desarrollo o la elaboración de la teoría del caso. Presupuesto. El diseño de una teoría del caso tiene como base un hecho de relevancia penal.
Si esto no existe, ¿qué y para qué investigo penalmente? ¿Cierto? Esto sería así, pero no ocurre en todos los casos. A veces se denuncian hechos totalmente, ¿cierto? Hechos totalmente fuera del contexto penal y lo hacen, ¿ok? Algunos clientes o algunos posibles clientes con los que me he entrevistado dicen, esta persona me debe dinero, quiero denunciarlo por estafa porque no me paga. Pero no cumplen con todos los elementos, no hay engaño, no cumplen con todos los elementos de la estafa. No, pero si lo denuncio penalmente, se va a asustar y me va a pagar. Y muchas veces se conocen de casos de este tipo que se denuncian y lejos la fiscalía de archivarlo de plano, en aplicación del artículo 94, inciso 2 de la ley orgánica del Ministerio Público, lo que hace es iniciar diligencias preliminares y empieza a citar a todos, para que 2 meses más tarde, 3 meses, incluso a veces 8 meses, con ampliaciones excepcionales que le ponen, termina archivando el caso. Cuando de entrada, con un análisis detenido del tema, se veía que no había contenido penal, que la conducta que se le estaba atribuyendo al denunciado era totalmente atípica. Por tanto, repito, esto es una labor que le corresponde a la fiscalía y le corresponde al abogado también hacer notar que no todos los casos tienen que iniciarse, que existe el archivo liminar, el archivo de plano, que hay soporte normativo para que esto ocurra. Desde luego, conectado con esto, no todo es investigable, no todo debe ser investigado. Por eso es que es importante aplicar criterios mínimos que permitan determinar cuándo el inicio de una investigación es necesaria. Hacer lo contrario, como ocurre lamentablemente todavía en nuestro país, implica sobrecarga procesal. Muchos casos sin relevancia penal y que están condenados al archivo, pero están generando carga procesal, están generando gastos, afectación de la economía procesal. Si alguna vez se hiciera un estudio empírico serio para establecer cuántos casos de los que terminaron en archivo, ¿no?, luego de las diligencias preliminares, pudieron haberse cerrado de entrada con un archivo lineal. ¿Cuántos de esos casos existen? ¿Para qué? Para establecer una proporción del gasto. Porque obviamente llevar a cabo un proceso tiene costos importantes para la economía. Por eso es fundamental entender que no todo se investiga. Por ejemplo, les pongo un claro ejemplo de lo que hace poco he conocido producto de un caso de un amigo que me comentaba su caso y decía, oye, pero ¿cómo inicia este caso? 2010, mi amigo participa de un accidente y el tema del accidente lo resuelve con un principio de oportunidad, pero luego se establece, la Municipalidad del Callao establece que su brevete había sido obtenido, porque era un brevete de moto, había sido obtenido falsamente. ¿Ok? Según mi amigo, dice que él consiguió un tramitador y el tramitador le consiguió el brevete y que él pensaba que estaba todo conforme, ¿no? Pero se estableció que este brevete era falso. Él usó este brevete al momento de justamente el accidente que le mostró a la policía, ¿no? Y ahí se registra todo. Ok. Entonces, en ese contexto, estamos hablando septiembre del 2010, y la municipalidad no sé qué hizo y recién denunció en febrero del 2023. ¿Okay? En febrero del 2023 recién denunció.
Entonces, lo que le digo a mi amigo, mira, el tema de fondo, del intermediario, no sé qué, no sé cuánto, lo que corresponde es que tú hicieras tu trámite de forma regular. Me dice, no, es que en las motos, los brevetes de las motos funciona diferente. Bueno, no sé, pero la cuestión es que tú tenías que haber hecho tu trámite de forma regular y de manera personal. Pero aquí no ingresemos al tema de fondo. Lo cierto es que eso ocurrió en 2010. Estamos en febrero. La pena máxima en estos casos es 10 años. Y como no ha ocurrido ninguna interrupción, porque no hubo ningún acto fiscal hasta marzo del 2023, entonces la prescripción ordinaria son 10 años. Del 2010 prescribió 2020. Entonces, es lo más sencillo, vayamos por prescripción. Entonces él me dice, ok, vayamos por prescripción. La fiscalía convoca a declarar a mi patrocinado declara todo, ok, que es mi amigo. Pero luego lo anecdótico, y es lo que quería comentarles, es que yo, luego de la declaración, trabajo un escrito muy pequeño donde le pongo a la fiscalía, ¿no? Habiendo pasado estas circunstancias, o corresponde que usted no disponga la formalización de la investigación preparatoria, sino emita a la brevedad posible pues, el archivo, porque ya hay una extinción de la acción penal. Y la fiscalía, 2 días después de presentar el escrito, ojo, no lo ha formalizado, ¿no? Pero ¿qué ha dispuesto? Ha dispuesto ampliación de la investigación y realizar mayores diligencias. Yo digo, pero o sea, es evidente que la acción penal está prescrita. Es evidente, es indiscutible. Entonces, ¿para qué amplía la investigación? Para pedir pericias, para llamar a declarar al funcionario de la municipalidad y a otros. Entonces, es un problema esto, que se genera mucha carga, que se presentan estos escenarios que lamentablemente generan pues también gastos bastante onerosos al Estado. Finalmente, en este punto, no basta el dicho, obviamente, de nuestro cliente, es lo que decía hace un momento, ¿no? El cliente te puede decir, bueno, la verdad yo soy completamente inocente, no tengo nada que ver con estos hechos, no existe ninguna información o ninguna participación de mi parte en ningún acto del delito que se me atribuye, o yo estuve en otro lugar. Que me ha pasado con un cliente, me dijo, yo no estuve ni siquiera en el lugar de los hechos por un tema de usurpación que ocurrió. Ni siquiera estuve en el lugar de los hechos. Ahora, hay que probarlo como hipótesis alternativa. No, es que no tengo ninguna prueba de que estuve en otro lugar. ¿No? Es solamente tu palabra entonces. Y en este escenario es pues fundamental comprender esa situación. Componentes, es lo que ya estaba mencionando, ¿cierto? Los componentes, lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Entonces, ¿cómo podemos entender a la teoría del caso? Como una herramienta metodológica que sirve a las partes, repito, a las partes, no solamente al fiscal y a la defensa del imputado, sino a las partes. Y las partes, como ya lo indicaba al inicio, son el fiscal, el imputado y su abogado defensor, el abogado defensor del tercero civil y su abogado defensor, el actor civil, la persona jurídica que va a responder por consecuencias accesorias o de manera autónoma por lo que establece la ley de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas. Pues todas estas personas estarían en la obligación de utilizar esta herramienta metodológica para una labor eficiente en los términos que le corresponde actuar en el proceso. Se ha calificado a la teoría del caso como la brújula que tiene una pretensión procesal. A diferencia del juez, como esto ya es una verdad de perogrullo también, a diferencia del juez, las partes tienen pretensiones, ¿cierto? En la doctrina española, cuando se habla de partes procesales, se suele hacer referencia a partes acusadoras
y partes acusadas, ¿no? Y existe en el proceso entonces pretensiones contrarias. Y sobre la base de esas pretensiones contrarias, obviamente, se genera el debate. Porque si no hay pretensiones contrarias, si no hay contradicción, en realidad no hay necesidad de un proceso. El proceso existe porque hay posiciones contrarias. Entonces, el componente fáctico de la teoría del caso, ¿qué implica? Identificar los hechos penalmente relevantes del caso y relatarlo de forma clara, concisa y precisa en el apartado correspondiente. Y luego está lo jurídico, ¿cierto? Que básicamente es el encuadramiento, es la subsunción de los hechos al tipo penal en base, desde luego, a los criterios de la parte general del derecho penal. Es importante, entonces, hacer esta subsunción, porque en función de eso, si eres defensa, si no hay una subsunción adecuada que realiza la Fiscalía, puede haber una atipicidad plena, puede haber una atipicidad relativa, y en función de ello uno va a decidir si, por ejemplo, presenta una excepción de improcedencia de acción. Lo probatorio, de la misma forma, permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes y útiles para establecer o acreditar nuestra versión de los hechos. Y en lo probatorio, como personalmente lo que siempre hago es trabajarlo en función de las proposiciones fácticas. Como ya tengo lo fáctico, en lo probatorio hago una lista de proposiciones fácticas. Y voy poniendo cuáles son incluso las proposiciones fácticas que podría trabajar la Fiscalía, y pongo, a ver, esta proposición fáctica de la Fiscalía, cuáles son los medios de prueba que lo confirman, que abonan a acreditar esta proposición fáctica. Y voy así, obviamente, estableciendo a veces la orfandad probatoria de la Fiscalía, o a veces, obviamente, comprendiendo que la Fiscalía tiene un caso sólido y que, por tanto, existe la necesidad de adoptar otra forma de resolver este caso, sin necesidad de irnos a la contradicción o al proceso ya a etapas como la etapa intermedia o el juzgamiento. Ahora, aquí es importante también comprender que es importante, por ejemplo, comprender el tema de la teoría de la prueba, ¿cierto? Entender el derecho a la prueba como un derecho fundamental para, si se presentaran las circunstancias, poder, por ejemplo, ofrecer medios de prueba al inicio del juzgamiento, para ofrecer medios de prueba ya en segunda instancia en virtud del artículo 422 del Código Procesal Penal. Entonces, también hay que ver, dependiendo de las circunstancias del caso, en qué momento es aún posible introducir prueba nueva. La metodología para la elaboración de la teoría del caso. Paso 1, generación o elaboración de un relato de hechos. Eso es esencial, ¿no? Esto lo hemos repetido ya varias veces durante esta charla. Un relato de los hechos, que debe ser verosímil, debe ser creíble, debe ser coherente, preciso, y además que nos permita transmitir de manera contundente esta información ante el órgano jurisdiccional o ante la Fiscalía si estamos todavía a nivel de investigación. Identificación de la teoría jurídica a sostener o cuestionar, seamos fiscal o defensa. Paso 3, identificación de las proposiciones fácticas, ¿cierto? Vinculado obviamente con los medios de prueba. Pero además de estos aspectos, es fundamental, como paso 4, buscar y seleccionar la evidencia necesaria para acreditar nuestra teoría del caso, porque nosotros podemos hacer un bonito relato fáctico, podemos trabajar
de manera adecuada el supuesto de la calificación jurídica o la subsunción jurídica que se realiza, pero si no tenemos prueba, salvo que nuestra discusión va a ser únicamente jurídica, ¿no? Nos vamos a concentrar en que los hechos no constituyen delito y que ese va a ser nuestra batalla durante el proceso. Pero este aspecto se discute en etapa de investigación, en etapa intermedia o incluso en juzgamiento. Va a depender del convencimiento que tenga el abogado de que los hechos no constituyen delito. Es decir, un poco se serán, sí, señor fiscal, hay pruebas que efectivamente vinculan a mi patrocinado con estos hechos, pero estos hechos, tal como los describe, no son delictivos. O por el contrario, puede decir, sí, los hechos subsumen de manera conforme en el tipo penal en particular que usted le está atribuyendo a mi cliente. Pero lo que aquí quiero indicar es que no hay pruebas, ninguna prueba que vincule a mi patrocinado con esos hechos. Por tanto, repito, hay diferentes formas de afrontar o de defensa que uno puede asumir de acuerdo a las particularidades de cada caso en concreto. Paso 5, fundamental, que lo hemos mencionado también, identificar las debilidades del caso. Y cuando hablamos de debilidades del caso, es importante no solamente identificar nuestras propias debilidades, sino también las debilidades de la contraparte. ¿Para qué? Para utilizarlas, ¿cierto? Para explotarlas en el momento oportuno. Entonces, nosotros identificamos nuestras debilidades para poder, por lo menos, paliar el efecto que pueda generar, el efecto negativo, nocivo que pueda generar, pero a su vez tenemos como propósito identificar las debilidades de la contraparte. Y también, obviamente, hacer uso adecuado de esas debilidades en el momento que corresponda. Es lo que indicaba. La teoría del caso no puede desentenderse de la teoría del delito. Y es que la teoría del caso nos sirve para evaluar un tema de índole penal. Desde allí ya ingresa a tallar el tema penal. De manera que es esencial en este aspecto el aborde jurídico que ahí se realice sea racionalmente correcto. La llamada parte jurídica de la teoría del caso no se agota con la descripción de la base normativa, sino en esencia con un adecuado juicio de substitución normativo, utilizando los criterios de imputación regulados en la parte general del Código Penal y en la doctrina, y evaluándolo junto con el contenido de los tipos de la parte especial del Código Penal. Esencial, fundamental entonces, el conocimiento suficiente de la teoría del delito. De no hacerlo adecuadamente, nos exponemos a que efectivamente nuestro caso pueda generar dificultades. En cuanto vuelvo un poco a los hechos para, a través de un caso, graficarlo, la importancia de hacer una descripción adecuada de los hechos para evitar, por ejemplo, contingencias. No sé si ustedes han escuchado un caso de Sullana, el caso Maximiliano Benítez, una persona que fue a quien se le imputó un delito de violación de menor de edad. Creo que se le pidió cadena perpetua, se fue por proceso inmediato el caso. ¿Okay? Esta persona fue capturada en flagrancia y obviamente proceso inmediato y a las semanas terminó condenado. Pero ¿qué es lo llamativo de este caso? Que es un caso de proceso inmediato que siempre se cita, ¿no? Lo llamativo de este caso es que recién la Corte Suprema, luego de años, haya advertido que no había supuesto de flagrancia. Después de años, no lo advirtió la Fiscalía, no lo advirtió el abogado del imputado, no lo advirtió el juzgado de investigación preparatoria, no lo advirtió el juzgado colegiado, no lo advirtió la Sala Penal de Apelaciones. Ninguno advirtió que no había un supuesto de flagrancia.
porque no se hizo un análisis adecuado del hecho y también de lo jurídico. 259 del Código Procesal Penal, que establece los supuestos de flagrancia, ¿no? Y uno de los supuestos es cuando durante las 24 horas la persona es identificada por un testigo, por la víctima o un testigo directo, un testigo que haya visualizado de forma directa, desde luego, los hechos. Esa era la causal que se establecía para advertir que había flagrancia en el caso del señor Maximiliano Benítez. ¿Pero qué había ocurrido? Que la menor, según el relato que se hace en la sentencia casatoria, la menor le cuenta a su mamá y a su tía que ha sido ultrajada, que ha sido violada. La mamá y la tía se van a la comisaría y en ese momento empiezan a hacer un patrullaje. Y por la Panamericana Norte, la mamá y la tía identifican al presunto responsable y dicen, ese es, según lo relatado por mi sobrina, esa es la persona que ha cometido el hecho delictivo porque tiene el uniforme de la empresa de luz que habría ido a mi casa y habría ultrajado a mi hija. Entonces, obviamente no estaba siendo identificado por un testigo directo, sino por unos testigos de referencia. Y no se cumplía entonces con la exigencia del 259 para que haya un supuesto de flagrancia. Pero ese es un dato tan fundamental, tan esencial, que recién se pudo ver en la Corte Suprema. Imaginemos por algún error esa casación hubiese sido mal planteada. ¿Qué hubiese ocurrido? La persona hubiese terminado condenado a 30 años o cadena perpetua, si mal no recuerdo, por no haberse advertido. Quizás es responsable, quizás en el proceso común, porque obviamente si no hay flagrancia tenía que irse al proceso común, quizás en el proceso común termine condenado a la misma pena, no lo sé, pero por lo menos se tenía que regular, tenía que llevarse a cabo el trámite correspondiente. Entonces, es importante tener en consideración estos aspectos. Parece que uno es reiterativo cuando dice hay que tener cuidado con los hechos, hay que tener cuidado con la teoría jurídica, pero es para evitar precisamente que ocurran estos hechos. ¿Okay? Una valoración inadecuada, una valoración jurídica inadecuada del hecho no solo conlleva la afectación del principio de legalidad de otros, sino también es económicamente perjudicial para el sistema de administración de justicia, pues hace ineficiente el proceso penal. El error jurídico constituye una causa más del aumento injustificado de carga procesal. Y este es un tema también que está vinculado con la labor deficiente en algunos casos que realizan los órganos jurisdiccionales al momento de controlar el requerimiento acusatorio en la etapa intermedia. Algunos lo han calificado incluso como etapa de paso, ¿no? En realidad, muy pocas veces el juez se atreve a cerrar el caso porque declara fundada una excepción o un pedido de sobreseimiento en la etapa intermedia. Generalmente lo hacen recién ya en juicio, y lo que dicen es, bueno, ya que en juicio se decida, ¿no? Básicamente obviando la labor y el rol que deben cumplir. Bien, esto es sobre teoría del caso. Vamos a hablar un poco de alegato de apertura, que también es lo que se me ha encomendado, ya para ir terminando por la cuestión también de hora. Presentación de mi teoría del caso. Es la oportunidad que se tiene ya en juicio de presentar tu teoría del caso. Porque, ojo, dicen, no, en alegato de apertura es la primera oportunidad que yo tengo para presentar mi teoría del caso. No. Lo pude haber hecho incluso en diligencias preliminares, presentando un alegato, ¿ok? Un alegato para mejor resolver ante el fiscal y solicitando la entrevista. Ojo que aquí en el tema de la entrevista hay criterios diferentes de la fiscalía. Hay algunos fiscales en que no hay ninguna regulación sobre la posibilidad de que haya una entrevista, perdón, no entrevista, sino
de generar una audiencia, un debate, ¿no? A nivel, antes de que decida. Solicitar una contradicción a nivel de diligencia entre la parte agraviada y el imputado, por ejemplo, y su abogado, ¿cierto? Para un debate y que el fiscal pueda presenciar ese debate y luego decidir. Algunos fiscales te dicen, no, eso no existe en el Código Procesal Penal, por tanto, no al lugar. Pero otros fiscales, a mi juicio, con mejor criterio, dicen, bueno, como aquí lo que yo necesito es información para decidir, necesito contar con todos los elementos y el debate que puedan tener los abogados de las partes me es útil para generarme un criterio para aclarar dudas. Por tanto, sí al lugar el pedido y que se convoque a una entrevista, entre comillas, ¿cierto? A un debate para que pueda yo escuchar a las partes interesadas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, uno puede hacer la presentación de su teoría del caso. Es decir, esta es mi versión de los hechos, esta es la calificación jurídica que considero que efectivamente está mal planteada, por ejemplo, y estos son los medios de prueba o los elementos de convicción que sustentan mi posición. Entonces, yo creo que la teoría del caso se puede ir presentando en diversos momentos, no solamente en el juicio, pero claro, la etapa estelar en la que sí se va a presentar y se debe hacer de manera adecuada, de manera conveniente, desde diversos aspectos, ¿no? Comunicacional, gestual, precisión en los hechos, convencimiento, ¿cierto? Todo esto, obviamente, se va a dar con mayor nitidez y mayor claridad en el juzgamiento. Pero eso no significa, repito, que sea el juzgamiento el único escenario en el cual yo voy a hacer uso de la teoría del caso, porque de lo contrario no tendría sentido hacerlo antes, ¿no? Por eso es que los profesores chilenos Beitelman y Duche afirman, es por excelencia el momento para ofrecer nuestro punto de vista sobre la apreciación de la prueba, no la valoración o el peso de la misma, pues todavía no se ha presentado, sino el ángulo desde el cual leerla. Es el momento de presentar nuestra versión de los hechos, es el momento de presentar nuestros medios de prueba. Es el momento en el cual le comunicamos al juez que estos son los hechos, si somos abogados, que vamos a probar. Esta es la calificación jurídica que se le está otorgando a estos hechos y estos son los medios de prueba que van a sustentar mi posición, mi versión de los hechos. Y esto tiene pues un respaldo normativo en el artículo 371, ¿no? Ahí está, digamos, la base, no solamente del alegato de apertura, sino está la base de la teoría del caso, cuando establece expresamente. Acto seguido, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y el del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas para su actuación. Ahí está la base legal para la teoría del caso. Los tres componentes, ¿cierto? Hechos, calificación jurídica y prueba. Entonces, es lo que se debe hacer en el alegato de apertura. Ojo, repito, no obviar la parte de lo jurídico. Es importante también abordar ese aspecto, porque muchas veces nos concentramos solamente en hechos y pruebas. ¿Cuál es la importancia de la teoría del caso? Se crea una primera impresión en los jueces. Esa primera impresión es importante, ¿cierto? Como siempre se suele decir, las primeras impresiones son fundamentales, porque a partir de ahí se genera ya un criterio, se genera incluso un sesgo del órgano jurisdiccional. Hay que tener una visión del magistrado como persona y, por tanto, la comunicación siempre tiene que ser respetuosa, alturada, mesurada, no generar debates o problemas innecesarios con el juez,
como por ejemplo si te has olvidado ponerte tu medalla, y uno puede decir, bueno, pues es que el derecho fundamental a la defensa garantizado en la Convención Americana, en el Pacto Internacional, en la Constitución, no puede ser limitada, restringida por una interpretación formalista de que no tengo la medalla. Ya estás generando un escenario de debate con el juez o con los jueces que no resulta necesaria, que se puede omitir. Sería suficiente, o sea, podría quizás lo ideal ser, señores jueces, disculpen ustedes por la prisa, por alguna circunstancia en particular, me ha sido imposible en este caso agenciarme de la medalla. Yo soy respetuoso de las formas y sin embargo, en este caso no me ha sido posible. Yo les agradecería que tuviesen la gentileza de dispensarme por esta ocasión, que no se va a volver a repetir. Y te van a dispensar. Y ahora, si ya se genera el hecho de que no te quieren dispensar, ahí sí, pues obviamente dejar la constancia correspondiente, ¿no? Pero no ingresar al debate desde un inicio, porque repito, generamos una suerte de animadversión innecesaria con los jueces que no se justifica. No estamos en una lucha, en un combate, y eso es creo que algo importante. El fiscal no es nuestro enemigo, el juez mucho menos. Somos profesionales que están ejerciendo una labor y por tanto siempre debe haber respeto, tolerancia y respeto con todos los intervinientes en el proceso penal y en el juicio en particular. En el 80%, esto, por ejemplo, lo afirma el profesor William Pizzi de la Universidad de Colorado, en el 80% de los procesos en Estados Unidos, el jurado define su veredicto al término del alegato de apertura. Digamos, es un dato que se indica. Habría que corroborar con estudios empíricos si efectivamente esto es así. Ya con el alegato de clausura, el jurado, ¿cierto? Obviamente hay que ver, jurado es una cosa, jueces profesionales es distinto. Su situación es distinta a la situación. Por tanto, no necesariamente este porcentaje puede replicarse cuando estamos hablando de jueces profesionales. Y es, en suma, la primera oportunidad que tenemos las partes para demostrar la credibilidad de nuestra versión, la suficiencia, coherencia y verosimilitud de nuestra versión. Es ese momento ante el juez, primera oportunidad ante el juez de juzgamiento. Ojo, porque, repito, ya tuvieron que haber varios momentos en los que ante el fiscal en la etapa de investigación y ante el juez en la etapa intermedia pudimos haber sustentado esto. Por ejemplo, cuando realizamos un pedido de sobreseimiento, también tenemos que acudir a establecer, por ejemplo, por la causal de insuficiencia de elementos de convicción. Tenemos que establecer un orden lógico que comuniquemos al juez y sobre la base de eso él pueda, en su caso, resolver favorablemente. Alegato de apertura, primera oportunidad del litigante para exponer su teoría del caso, presentación de hechos y no de conclusiones, importante, ¿no? Hechos y no conclusiones, promesa en futuro, siempre. Describir los hechos y decir, señor magistrado, señor juez, esta defensa aprobará la siguiente proposición fáctica. Mi patrocinado el día tal estuvo en un lugar distinto en el que ocurrieron los hechos. Y los medios de prueba que acreditarán y que usted podrá escuchar directamente en esta audiencia son los siguientes, ¿no? Y allí vas haciendo tu promesa, ¿cierto? No estás concluyendo, estás presentando los hechos y estás indicando qué es lo que tú estás en capacidad de probarle al juez durante ese juzgamiento. Por eso no es instancia de producción, sino de anuncio. Anuncio de lo que se verá en juicio.
Los magistrados, en este caso, buscarán ser influenciados por las intervenciones de las partes, ¿cierto? Los jueces llegan con una carga humana de prejuicios complejos, por ejemplo, si es un tema de violación y el tribunal está compuesta por mujeres, puede haber prejuicios complejos, percepciones propias, etcétera. Y nosotros tenemos que combatir frente a ese escenario. Los jueces buscan ser, entre comillas, convencidos a través de la obtención de información de calidad. Información de calidad que nosotros tenemos que proporcionarla. Propósitos del alegato de apertura: ganar confianza, persuadir jurídicamente, transmitir la teoría del caso, demostrar que tenemos un caso sólido, ¿cierto? A través de lo que estamos justamente transmitiendo. Hay que anticiparnos a las debilidades, por ejemplo. Hay que revelar de tal manera nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque si no, la otra parte lo resaltará y el objetivo es minimizar el impacto. ¿Cuál es el tema? ¿Cierto? El titular de mi noticia, ¿no? Mi patrocinado no tiene el don de la ubicuidad, señor juez. Mi patrocinado no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y esta defensa lo que va a probar es que, en efecto, cuando los hechos lamentables estaban ocurriendo, mi patrocinado estaba en un lugar distinto. Entonces, esa frase de mi patrocinado no tiene el don de ubicuidad, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, comunica una idea, que tú tienes una hipótesis alternativa que consiste en que tu patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué contendrá el alegato de apertura? ¿Qué debe contener el alegato de apertura? La información que compone nuestra teoría del caso organizada y sistematizada, el tema de nuestra versión, el ofrecimiento al tribunal de la prueba que se actuará, la advertencia por lo que la contraparte pueda argumentar, adelantamiento de debilidades, y también hacer referencia a las debilidades. Hemos escuchado a la Fiscalía, esto lo hacen en una película, hemos escuchado a la Fiscalía hablar muchas veces de que mi patrocinado, se probará la responsabilidad de mi patrocinado, pero no hemos escuchado en ninguna parte, y no lo podrá probar, cuál es el arma que utilizó mi patrocinado para cometer ese hecho delictivo. La pregunta que ustedes se tendrán que hacer durante todo este juicio es: ¿dónde está el arma? ¿No? Entonces, allí estás cuestionando, exponiendo ya la debilidad de la contraparte. Pero lo que no debemos hacer es que a veces ocurre, la Fiscalía acaba de decir esto, yo digo esto, la Fiscalía, entonces parece que solamente estás respondiendo a la Fiscalía y tú no tienes una propia versión, una propia hipótesis alternativa que probar. ¿Ok? Contacto visual, esto es lo que dicen siempre, ¿no? Los oradores y los grandes comunicadores, como por ejemplo, ustedes seguramente han visto, ¿no? En las intervenciones que hacía Alan García, ¿no? El contacto visual es fundamental, una voz apropiada. Algunos son privilegiados y tienen una voz apropiada, tienen más potente, pero igual uno tiene que hacer el esfuerzo necesario en ese escenario para transmitir con la mejor voz que pueda salirnos nuestra intervención. El lenguaje corporal, ahora obviamente con las audiencias virtuales esto no es tan notable o tan fácil de advertir, pero igual, incluso hay algunos abogados que están optando por dar sus intervenciones orales parados, ¿no? Ponen una cámara alejado e intervienen y se puede ver. No sé si sea la forma más ideal, pero se está intentando también hacer de ese modo. Posicionamiento, obviamente, es fundamental. Marcar una posición clara. Lenguaje claro y sencillo. Frases cortas. Ritmo de exposición. Que no sea lineal, obviamente, porque ninguna intervención oral debe ser lineal, sino que deben haber las pausas correspondientes, elevar la voz cuando corresponda para, digamos, ser más persuasivo. Hablar, no leer, importante, ¿ok? Eso tiene que ver con la oralidad, sin prepotencia, es algo que muchas veces cometemos los abogados, ¿no? El tema
de creernos que estamos dando una clase, de que creemos que somos especialistas, los maestros, porque hemos hecho cursos fuera, hemos estudiado fuera, somos expertos en la materia y por tanto yo soy el que todo lo sabe y por tanto a mí no me pueden decir nada. Creo que esa prepotencia no se justifica y creo que la humildad, la tranquilidad que uno puede demostrar en una audiencia es sumamente importante e incluso más beneficiosa para la imagen de nuestro cliente. Sin confrontaciones personales, es lo que decía, ¿no? Los fiscales o las partes que están en el proceso no son nuestros enemigos. Que no hacerlo muy personal, que sea además creíble. Que no es, para ya terminar, que no es un alegato de apertura. No ofrecer al tribunal aquello de lo que no podemos estar seguros. ¿Okay? Por ejemplo, no podemos ofrecer resultados de algunas pruebas que no estamos en capacidad de obtener. ¿Ok? Entonces es importante porque si no perdemos credibilidad. Porque el juez puede decir, este señor me dijo que este testigo iba a decir tal cosa, que con este testigo se iba a probar tal cosa, pero ha hecho el interrogatorio y este testigo no ha dicho absolutamente nada de lo que este abogado dijo que probaría. ¿Okay? No ofrecer varias versiones, tiene que haber uniformidad, tiene que ser única, como lo habíamos visto en principio. No recurrir al lenguaje extremadamente técnico ni a frases rimbombantes, ¿no? Pues hay que cuidar con esto, sobre todo con el uso a veces de latinazgos que no necesariamente son convenientes. No dejar sin explicación las debilidades del caso, no incorporar opiniones personales, no concluir. Dicha tarea se reserva para el alegato de clausura. El alegato de apertura o preliminar no es puro ejercicio de retórica o oratoria, esto es, ¿no? Porque eso es, olvidémonos, ¿no? Yo soy un buen orador y por tanto voy a ser un buen abogado y voy a... No, si eres un buen orador y tienes el componente jurídico, tienes las herramientas jurídicas necesarias, obviamente vas a ser un gran abogado, pero la retórica, la oratoria por sí sola no te hace buen abogado. El alegato de apertura no es un alegato político ni puramente emocional, sobre todo en un contexto de jueces profesionales. El alegato de apertura no es un ejercicio argumentativo, eso dejémoslo para el alegato de clausura. El alegato de apertura no es una instancia para dar opiniones personales, sino para dar a conocer nuestra teoría del caso de manera clara, concreta, al órgano jurisdiccional que va a decidir. ¿Okay? Bien, eso es todo por mi parte. Les agradezco su gentil atención y desde luego estoy a vuestra disposición para las interrogantes que pudiesen haber.